Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, motocilovers. Segundo Hospitality de este 2022 que está siendo tan seco y cálido en lo meteorológico que para los que nos gusta montar en moto nos está regalando unas inesperadas jornadas primaverales de rutas y salidas domingueras. Eso sí, lo sabemos y lo decimos aquí. Qué bien nos vendría ahora una buena temporada de lluvias para regar todo ese campo sediento y llenar unos envases que ahora están bajo mínimos. Pero mientras tanto, al buen tiempo, mucha moto. Y aquí estamos un Hospitality más para hablar y charlar de motos con rigor y con pasión, porque este es el podcast de las revistas Motociclismo y Moto Verde, y por sus páginas han pasado durante más de 70 y 40 años respectivamente todas estas motos de las que vamos a hablar a continuación. Motos con mucha historia que en su día se probaron a fondo y que ahora viven una segunda juventud gracias a una tendencia por lo clásico que está en auge en nuestro país. Y antes de entrar en faena, te recuerdo que este Hospitality Motociclismo, que ya va por su tercera temporada, lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, iVoox o Google Podcast, y también en nuestra web de motociclismo.es, donde ya esté colgado este episodio que vas a escuchar a continuación. Y para hablar de motos clásicas, hoy en nuestra mesa de redacción tenemos, como no, a nuestros periodistas clásicos, que paso a presentar. Director de la revista Motociclismo, Pepe Burgaleta, muy buenas. Muy buenas, vamos a hablar de las motos que tuve cuando era joven, ¿no? Sí, y bueno, tú nos traes precisamente también a un invitado que sabe algo más de motos clásicas que tú, ¿no? Bueno, Ángel de la Maza, que hay que ponerle todos los artículos, es uno de las personas que más sabe de motos clásicas en este país. Ha trabajado infinidad de años en revistas, en motociclismo clásico, en la moto clásica, en otras muchas. Es mecánico, tiene un montón de motos clásicas. Ahora se acaba de jubilar. Y una cosa es jubilarse y otra es no trabajar. Así que se dedica a sus motos en un local que ha acogido. Muy buenas, Ángel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, que me has puesto muy bien, de momento. De momento, después ya veremos lo que hacemos contigo. No, de momento venimos aquí, maestro, a aprender también de lo que nos cuentes de esa moto clásica que a ti te apasiona, y los que un poco estamos desde fuera también nos gusta mucho disfrutar de esa esencia, ese embrujo que tiene la moto clásica. Sí, es cierto que es una pasión. O sea, tiene embrujo, tiene de todo, y la verdad es que con los compañeros que tengo de tertulia va a ser interesante la conversación. Pues vamos a prepararlo, porque va a ser un tema muy interesante y sobre todo interesante lo que nos tiene que contar Ángel. Paso también a presentar al director de la revista Motoverde, Santi Ayala. Tú también creo que Pepe, pero vienes de visitar un museo espectacular del que también nos vas a hablar a continuación, ¿no, Santi? No habías nacido tú todavía, Chechu Lázaro, cuando esas motos Made in Spain estaban en construcción, y por lo tanto tienes mucho que aprender ahí, mucho que conocer sobre esa gran exposición que hay en la antigua fábrica GAL en Alcalá de Henares, y que repasaremos sobre todas esas 300 motos que hay expuestas y lo que representa además esa gran exposición Motos Made in Spain. Clásicas entre las clásicas, y ya sabes, Chechu, pronto estás en los clásicos, hace falta tener un poquito más de edad. Pues sí, yo como siempre, como casi siempre aquí, vengo de oyente a aprender. Y el que también es otro clasicazo de motociclismo es el gran Juan Pedro de la Torre. ¿Qué tal, JP? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues todo bien. Todo bien y encantado de hablar de motos clásicas. Yo tengo que entonar el mea culpa porque todavía no he pasado por Alcalá de Henares, y si no se me complican las cosas, en unos pocos días por fin podré ir a ver la exposición, que tengo unas ganas tremendas. Bueno, para los que no hayamos estado, yo también me incluyo, aquí vamos a hacer un buen repaso que nos va a servir también un poco de aperitivo para el que le apetezca ir a conocerlo, bueno, pues algo ya también se empapará. No es tan clásico como los que he presentado, porque es una alevín, no llega a clásico, pero sabe mucho también de motos clásicas, de competiciones clásicas y sobre todo off-road. Marcos Abelenda, ¿qué tal? Hola, Chechu, ¿qué tal? Yo también estoy en tu bando, ¿eh? Vamos a hablar de motos y, a diferencia de Pepe, motos que son mucho más mayores que yo. Está claro. Bueno, pues
esta va a ser nuestra mesa de redacción. Hemos presentado un poco de lo que vamos a hablar, moderando lo que se deje moderar esta super mesa de redacción. Un servidor, Chechu Lázaro, y como siempre, haciendo que este podcast suene de maravilla, nuestro técnico Luis Blanco, que nos va a hacer meter en faena ahora en cuanto ponga la siguiente sintonía. Y cada vez son más los que se animan a tener su propia moto clásica, ya sea porque la hayan recuperado de un viejo garaje familiar, restaurado y puesto en circulación, o porque directamente la compraron en perfecto estado de revista, esa moto con la que tantas veces soñaron poseer. Son motos con carburadores, con freno de tambor y pedal de arranque, que en su día motorizaron de manera económica a nuestro país y que hoy son auténticas joyas de colección. Aunque no todos los propietarios le dan el mismo uso a sus vehículos, hay quien las exhibe como pieza de arte en un museo y al que le apasiona disfrutar de las sensaciones de montar en moto con el ruido y las vibraciones de hace décadas. Ya sabes que dicen que la moda es cíclica y que cada determinado tiempo vuelven las tendencias del pasado. En este mundo de la moto, lo retro ahora está de moda. No hay más que echar un vistazo a cualquier catálogo de cualquier marca para encontrar modelos cuya inspiración está en versiones de otras épocas. Son lo que se viene a llamar modelos vintage o clásicas modernas, que por mucho que tecnológicamente sean vehículos superiores a las clásicas de toda la vida, ¿por qué quedarnos con la copia cuando podemos disfrutar de la versión original? Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Bueno, decíamos que hubo un tiempo en que nuestro país se motorizó gracias a una pujante industria nacional de las dos ruedas que generó modelos míticos, y yo creo que todos o casi todos esos modelos, Santi, están recogidos en esa exposición de motos Made in Spain que has visitado y que está en Alcalá de Henares y que está haciendo historia en nuestro país, ¿no, Santi? Sí, y sobre todo que por fin está esa gran colección, gran exposición de motos Made in Spain. Digo por fin porque es muy habitual fuera, cuando viajamos, ir a Italia, ir a otros países donde hay grandes museos y volver y decir, ¡oh, qué colección más buena! ¿Qué tienen? ¿Qué industria italiana? Por fin tenemos ese museo en el que sacar pecho también de aquella parte de la historia, de esas motos fabricadas en España, de esa historia del siglo XX en España, ligada sin duda alguna en la industria de la moto, y es que hubo más de 100 marcas que vieron la luz, que construyeron, que fue esa industria, especialmente en la época posguerra, que movilizó y que aportó esa movilidad necesaria para llegar luego a un momento más épico y más grandioso, donde las grandes marcas, Montesa, Ossa, Bultaco sobre todo, pues dominaban a nivel mundial, o sea, incluido Estados Unidos, ¿no? La antigua fábrica de Gal en Alcalá de Henares ha sido el punto donde por fin ha podido tener ese alojamiento, la gran exposición Motos Made in Spain, con más de 300 modelos de esa parte fundamental de la historia. Han conseguido juntar voluntades, que era lo más complicado, porque hay muy buenas colecciones en España, privadas, pero conseguir que esos coleccionistas dejen las motos para una exposición al público no es sencillo, pero han conseguido ya que sea así, especialmente motos de los hermanos Luis y Rafa Lozano, de Nacho Medina, de otras colecciones como de Stanis Soler, además de la puesta en marcha también de la empresa de eventos Las Lab, que ha sido la catalizadora de esta gran exposición, que no sé cómo decirlo, es impresionante, es maravillosa, es sublime, y hay una cosa que sí es común. Cuando he ido a la exposición, Chechu y el resto, siempre hay alguien que ha entrado y que está allí y que dice, ¡oh, estoy llorando de emoción desde la entrada! Es que yo tuve esta, es que mi vida ha estado marcada por esta moto, es que aquella... Y luego además también está, porque sabes que era una época en la que era difícil que todas las motos fuesen iguales en la cadena de producción por los materiales que había, y está el que analiza y el que dice, esta serie, la horquilla era diferente. Es decir, es una exposición no solo de museo, exposición donde vives con la moto española, sino también una exposición de sentimientos, de recuerdos, de escaparate de motos que has tenido, de juventud, de deseo de haber tenido. No sé, es una pasada, con motos de todas las épocas, con motos de competición, con motos de calle, con prototipos específicos. También van a tener alguna exposición temporal, por ejemplo, creo que
empezarán con una sobre la Puig Cobra o la Puig Minicross 50 aniversario, así que en Alcalá de Henares hay una gran exposición que abren viernes de 4 a 20 de la tarde, o sea, de 16 a 20, sábados y domingos de 10 a 2 y de 16 a 20 horas, con esas 300 motos muy bien colocadas en expositores, a la vista. El que no tiene corazón, que se abstenga de ir allí, desde luego, pero allí sales llorando de la emoción. Yo te digo una cosa, la presentación que has hecho es sensacional, pero es que solo teniendo en cuenta que creo que una de las ilustres visitas que recibió la exposición fue la de la ministra de Industria, Reyes Maroto, yo creo que habla también un poco de la importancia que tiene en nuestro mundo es una exposición como esta, como lo de las motos Made in Spain, que Pepe, por cierto, tú también has visitado, y no sé si te atreverías a hacer una pequeña selección de las motos quizá más especiales que haya en ese museo. Bueno, la verdad es que hay muchas motos especiales porque tanto Nacho Medina como los hermanos Lozano no solo tienen una colección brutal de motos españolas, sino que además incluso se han dedicado a, no diría yo a restaurar, a crear prototipos que no llegaron a ver la luz. Y entonces ahí se pueden ver motos súper especiales, ¿no? Más allá de las motos de serie. Motos, por poner un ejemplo, la Bultaco Montjuic, que fue un prototipo que jamás salió ya cuando Bultaco prácticamente estaba desaparecida. Ahí, para los que les gusten las motos de motocross, hay las MK15, que fue una moto mítica de la marca que tampoco llegó a salir a la serie. Y entonces están las motos de serie normales que todo el mundo ha tenido y unas motos súper especiales. Hay cosas realmente rarísimas, ¿no? Después hay una cosa que, como comentaba Santi, siempre te vas a encontrar una moto que has tenido tú, que ha tenido tu padre, que ha tenido tu tío, que ha tenido tu hermano mayor. Porque en España, durante muchísimo tiempo, España estuvo cerrada. En la época de los 60 y los 70, la industria nacional era súper potente, pero es que eran las únicas motos que te podías comprar aquí. Había algunos potentados que se podían comprar una moto italiana o una moto británica, pero eran los menos. No había motos japonesas, que era lo que más o menos se estilaba en el resto de Europa porque eran baratas. Y entonces te vas a encontrar siempre una moto que tú has llevado, que has conocido. Y entonces es lo que hablamos, es una cosa que aflora los sentimientos. Y además es que la exposición es magnífica. O sea, es que está lo único que quizá se echa de menos y que tendríamos que conseguir y empujar es porque tenga más sitio. Porque la fábrica es más grande, pero solo hay una planta dedicada a las motos. Hay que empujar porque haya más sitio y poder poner no solo más motos, sino que estén un poco más expandidas. Porque la verdad es que no es como tú vas al Louvre y no puedes pretender ver el Louvre en una jornada. Dirás, pues me voy a 2 o 3 salas y veo unos cuantos cuadros. No puedes ver 1000 cuadros, acabas saturado. Y con esto pasa un poco lo mismo. Hay tantas motos que llega un momento en que tu cerebro ya no es capaz de gestionarlo, ¿no? Entonces es una exposición, la verdad es que magnífica. Ángel, que todavía no he ido y que además se conoce todas y cada una de las motos que hay ahí en sus diferentes versiones, colores y modelos. No sé qué piensas tú de que se haya podido abrir esta exposición. Bueno, conocerse las motos, modelos y colores que hay en esa exposición es imposible. Es imposible porque no hay motos que son únicas y motos que son irrepetibles y modelos que varían muy poquito uno de otro, pero cambia tal como tú bien has dicho antes, ¿no? Eso, pero a grandes rasgos sí está representado todo lo que es el espectro de motocicleta española, ¿no? Digamos, de esa época. Y bueno, sobre todo lo importante es haberlas podido juntar, ¿no? Juntar todo ese material que lo hemos visto en revistas, tanto la vuestra como cuando yo trabajaba en las otras. Y eso, bueno, pues poderlas ver en persona y poderlas tocar, bueno, tocarlas no, por tenerlas tan cerquita, pues es muy interesante, ¿no? Y decimos de la colocación de las motos, bueno, eso es muy relativo porque yo creo que algunos de vosotros, no todos, habéis estado en el Museo de la Motocicleta de Inglaterra, en alguna presentación que se ha ido por allí, pues te lo han mostrado, has ido por allí, y ves que las motos están apelotonadas. O sea, es que no pueden estar de otra forma. Puedes disponer de todo el espacio que quieras, que siempre habrá más motos, ¿no? Siempre habrá más colecciones, siempre habrá más. Eso es una cuestión de espacio. O sea, si tienes 4 metros, tienes 4 motos. Si tienes 4.000, te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, poderlas tener en horizontal en vez de en vertical, pues sí sería interesante, sí sería muy bonito. Y bueno, yo creo que
que sobre todo la persona que os va a guiar por allí o va a guiar a todos los que vayan, que es el director, el encargado de mostrarte todo esto, que es Juanjo Blanco, es un auténtico entusiasta de la motocicleta nacional, con lo cual, bueno, pues allí os lo va a contar un auténtico entusiasta, ¿no? Alguien que sabe de esto, que restaura motos, que ha sido piloto de cross, y eso es muy importante también a la hora de que alguien te lo muestre, no alguien que está por allí y se sabe el guión, ¿no? Sino que te puede desvelar todo, ¿no? Y eso es lo importante de estas colecciones, ¿no? Que te lo cuenten todo, ¿no? Creo yo, vamos, esa es mi opinión. Sí, bueno, una cosa es que efectivamente cuando vas a un museo las motos están apelotonadas y normalmente las que no están apelotonadas las ves relativamente lejos, y una de las cosas buenas que tiene esta exposición es que aunque estén apelotonadas, están apelotonadas en vertical, que se ven más que cuando están apelotonadas en horizontal, y después que no se pueden tocar, pero porque por una cuestión de educación, pero te puedes acercar a 1 milímetro de ellas, no es como en otros sitios que estás muy lejos, ¿no? Y tiene una iluminación extraordinaria, con lo cual hay mucha claridad para ver los detalles y para tener también, que generalmente a lo mejor los visitantes ya andamos un poco de vista un poco más cortos, para poderla disfrutar con todo su esplendor, con todos sus detalles, porque incluso hay unidades que son originales, o sea, que no han rodado, que no se han restaurado porque ni siquiera han llegado a pisar la calle, y hay muchas cosas especiales. Y luego hacer un llamamiento también. La exposición hay que pagar, evidentemente, claro que hay que pagar. O sea, me refiero, lo gratis no tiene sentido. Entonces, que la gente tampoco le choque, voy a ir allí, voy a pagar. Es que no solo es que merezca la pena pagar, es que merece la pena pagar varias veces, ir en distintas visitas. Una primera de vista general, que no te da el tiempo y que te agotas. Y una segunda para ir a ver esos modelos en concreto que te quieres recrear más. Hay que darle valor a las cosas, y evidentemente, claro que hay que pagar por ir a esta visita de Motos Made in Spain, por supuesto. Bueno, yo creo que es la única manera de que funcionen las cosas. Si no las pagas, no pueden seguir, ¿eh? O sea que eso, en ese sentido, me parece correcto que se cobre. Yo no he entrado al Museo Británico ni he entrado al Museo de la Motocicleta de Inglaterra gratis. O sea, he pasado por la taquilla. O sea que y esas cosas pues deben de ser así, porque si no, no se mantienen. Y que merece el contenido, o sea, que no es de aquello que he pagado y no, esto es que merece el contenido. Y Santi, que me pasó un momento antes de grabar este podcast por la web de Motors Made in Spain, son 6 euros la entrada. 6 por euros. Eso, bueno, aparte, por eso. O sea, ya no digo la cantidad, pero que es insignificante, pero que merece la pena, y merece la pena ir varias veces. O sea, yo, de hecho, estoy también a ver cuándo consigo ir otra vez para ya esa parte específica de otros modelos, de otras cosas, de cascos que también hay. Es que hay mucho que ver, mucho que ver. Pues... Y no olvidemos que es que los organizadores han tardado 15 años en poder montar esto, ¿eh? O sea, que no es una cosa de un día para otro. O sea, llevan luchando por poder poner y exponer sus motos particulares, ¿eh? No estamos hablando son sus propias motos que las exponen para que las pueda ver todo el mundo. Hay gente que tiene sus cuadros, sus motos, sus cosas escondidas en casa para solo verlas ellos, y otras como los hermanos Lozano y Nacho Medina que han hecho este aporte a la sociedad motociclista, por llamarlo de alguna manera. Pues dicho queda, ese aporte que desde aquí reconocemos, hemos reconocido también en nuestra revista, el Motociclismo Motoverde, hemos sacado reportajes especiales porque creemos, como decimos, que merecen la pena. Y lo repetimos, lo hemos dicho antes, lo ha comentado Santi, la antigua fábrica GAL en Alcalá de Henares, calle Rusia, en Madrid, evidentemente, y que está, creo que me ha dicho Santi, abierta la exposición viernes, sábado y domingo. Me has dicho viernes de 4... Bueno, dímelo tú. No, los viernes por la tarde de 4 a 8, 4 horitas, y los sábados y domingo por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 8. Digamos un poco horario comercial, pero que hay tiempo y hay posibilidades para verlo. De momento, ojalá el proyecto vaya bien, ojalá haya esos recursos para poderlo, por ejemplo, tener abierto todos los días de la semana, ojalá vayan grupos y esa gran exposición Motos Made in Spain sea, como dice su nombre, grande y permanente. Y permanente, eso te iba a decir. De momento es una exposición temporal,
Veremos si puede permanecer en el tiempo y, como dices, invitar también a grupos, incluso grupos escolares. Yo cuando iba a exposiciones o a museos en el cole íbamos de distinto tipo, de ciencias naturales, de coche, de lo que fuera. Pues oye, se puede ir también a hacer visitas guiadas al mundo de la moto, que es parte de nuestra historia, Santi. Tú tienes sí, con tal de no ir a clase de matemáticas y vas a exposiciones de cangrejos, ¿no? Tiene pinta de ser el repelente niño Vicente de la clase, Chechu Lázaro. Pues ¿lo dicen por las gafas o por el bigote? Por todo. Un tío inteligente como tú. Bueno, pues eso, invitamos a los profes también a que hagan un poquito de empujen un poquito para eso, para que lleven a los niños y a cualquiera que le gusten las motos, porque, como decimos, es visita obligada esa exposición permanente de motos Made in Spain. Yamaha, 60 años de éxitos en el Mundial. Y esta ya es una sintonía clásica de una sección que nos encanta, el de la historia de los 60 años de Yamaha en el Mundial de Motociclismo. Y si en el podcast anterior lo habíamos dejado en el debut de la marca de Iwata en el campeonato, sus primeros éxitos, pero decíamos, JP, Juan Pedro, que la marca estaba preparada para abordar desafíos mayores ya. Sí, así es. Como tú dices, dejamos a Yamaha en el 63 con esa primera victoria en Spa. Bueno, victoria y doblete que ganó Ito y su compañero Sunoco fue segundo. Y en el último Gran Premio del año se estrenó como piloto Phil Reed, que sería el gran campeón de la década para Yamaha, ¿no? Esa fue su primera carrera y acabó tercero en Suzuka, detrás de Reedman y de su compañero Ito. Entonces, para 1964, pues con el cambio, hay un cambio importante en el planteamiento de Yamaha, porque Ito se retira, después ya era un piloto veterano, después de todo su trabajo de desarrollo de la moto. Entonces Yamaha se da cuenta que, como han hecho los otros fabricantes japoneses, necesita tener un equipo de pilotos occidentales para poder competir, pilotos que ya conocen los circuitos, conocen perfectamente los complicados trazados de la época y en mano, con una moto competitiva en sus manos, pues pueden optar al título, que es lo que quería Yamaha. Entonces monta una estructura con pilotos occidentales, y en este caso, como decíamos antes, con Phil Reed como número 1 y con el canadiense Mike Duff, que compitieron en la categoría de 250 con las RD56, que era el modelo con el que estaban en aquel año. También hicieron algunas carreras en 125, aquella 125 que no terminaba de ir fina, pues empezaron a funcionar las cosas un poquito mejor, e incluso Reed llegó a hacer un podio, fue segundo en Assen, o sea que bueno, la 125 mejoraba, pero en 2,5 era donde realmente las Yamaha estaban fuertes, porque Reed terminó logrando el título en el 64. Que es el primer título de Yamaha en el Mundial. Efectivamente, que es la primera, o sea, el éxito prácticamente lo han conseguido a la primera, después de esas primeras temporadas de tanteo con los japoneses, la primera campaña en la que realmente se plantean ir a por el título, lo consiguen. Y al año siguiente ya están firmes y muy potentes, tanto en 250 como en 125. Reed volverá a ser campeón en 250 con Duff como subcampeón en el año 65, con lo que consolida su posición, y empiezan a destacar en la categoría de 125 con la nueva RA97, que era una bicilíndrica, en manos de un joven piloto inglés que se llamaba Bill Ivey, que ya empieza a ganar carreras, y ese conjunto comienza a llamar la atención. Entonces, ante el año 1966 se encuentran con un gran desafío, porque por un lado está Honda, que ha desarrollado una nueva moto, y ellos lo que quieren es plantar cara a la tecnología de 4 tiempos de Honda con unas nuevas motos que desarrollan a lo largo de 1966, que son las motos con motores V4, tanto en 125 como en 250, ¿no? Estamos hablando, Juan Pedro, además de una época en la que es muy interesante porque hay distintos conceptos de tecnológicos, de motores, Honda por un lado, con esos motores, no sé, pluricilíndricos que los llamas, y por otro lado, Yamaha, que desarrolla, pues eso, una tecnología que además es muy exitosa en ese momento.
Sí, sí, además es que esa configuración V4 no era una configuración muy habitual que se hubiera visto a lo largo del campeonato, ¿no? En el pasado, en los años 30, sí que hubo alguna V4 de algún fabricante europeo, pero en aquellos momentos, un 2 tiempos V4, cuando el Mundial estaba dominado por los motores de 4 tiempos, pues era una cosa bastante peculiar. Y fue una campaña difícil, ¿no? Claro, ese cambio radical en la moto pues impidió que en el 96 fueran realmente competitivas o hasta el punto de ganar un título, pero ya en el 67 Reed con la Yamaha plantó cara a Hailwood con la Honda y sostuvieron una pelea tremenda que no se terminó hasta incluso una vez que acabó el campeonato. Porque es el famoso año, ¿no? Que hay un empate a puntos entre Hailwood y Reed. ¿Y cómo se decide este desempate? Pues fue una cosa peculiar porque hubo 13 carreras y en aquellos tiempos los títulos, los campeonatos no puntuaban todas las carreras, simplemente se tomaban los mejores resultados, los resultados netos. ¿Cómo se decidía cuántos resultados? Pues dependiendo del número de carreras. Si el número de carreras era impar, 13 carreras, entonces le sumabas 1, 14, la mitad más 1, es decir, se tomaban 8 resultados. Y con esos resultados habían empatado a puntos netos. ¿Qué sucedía? Que la historia no estaba clara para el desenlace porque el reglamento en inglés decía una cosa y el reglamento en francés decía otra cosa distinta. Entonces, según el reglamento inglés, el piloto con mayor número de victorias era campeón. Según el reglamento francés, el piloto con mayor número de puntos brutos era campeón. Reed era el piloto que más puntos brutos había conseguido, que más puntuación había logrado, pero Hailwood había ganado una carrera más que Reed, con lo que el título fue para Hailwood. Puede que fuera una decepción para Yamaha, pero realmente lo que demostró es que tenía una capacidad y un potencial enorme. Y redondeó la faena en el año 67, porque aquella V4 que empezó a desarrollar Bill Ivy, pues terminó logrando el título de 125, con lo que al final, a pesar de no haber ganado 2,5, Yamaha abría un nuevo escenario y se coronaba en una categoría en la que en el origen de la marca, a mediados de los 50, recordar que empezó en 125 y en el campeonato en Japón era donde realmente tenía más poder, era la moto de 125. Pero al llegar al Mundial fue en 250 donde más destacó. Entonces, aquello le recuperaba, le recomportaba un poco con su pasado, ¿no? Lo que sucede posteriormente, pues es que en el año 68, como bien sabéis, hay una retirada de algunos fabricantes japoneses porque hay un futuro cambio de reglamentación y muchas marcas japonesas, algunas marcas japonesas no están muy por la labor de modificar sus motos y adaptarlas a esa nueva reglamentación. Pero Yamaha está dentro de esa reglamentación momentáneamente hasta que en el 70 ya cambiaría el número de cilindros por motor, que sería solo bicilíndrico en el caso de 125, 2,5. Entonces todavía es competitiva la V4 en el 68. Y sin Honda de por medio, pues la verdad es que Yamaha no tuvo ningún rival ni en 125 ni en 250. Si no ganaron todas las carreras Reed y Ivy, fue básicamente porque entre ellos hubo una pelea a muerte. Había un pacto, ¿verdad? Un pacto de caballeros que no se respetó. Había un pacto de caballeros que no se respetó, que en teoría el que tenía que ganar el título de 250 era Ivy y el de 125 Reed, pero Reed quiso ganar los dos, no respetó esas órdenes y se llevó los dos campeonatos. Y el problema es que, claro, tenían una pugna tan brutal que llevaban su pilotaje al límite y al límite de la capacidad de la moto, con lo que tuvieron unas cuantas roturas imprevistas. Por ejemplo, lo que sucedió en Montjuic en el 4 de mayo de 1968, que los dos en 125 se escaparon a un ritmo brutal, eran inalcanzables para ninguno de los competidores. Faltando 7 vueltas, la moto de Reed rompió y 2 vueltas después, la que cascó el cigüeñal fue la de Ivy. ¿Y qué pasó? Pues que Salvador Cañellas, que había hecho una gran carrera, se había colocado tercero con su Bultaco 125, coge y gana la carrera. Y esa es la primera victoria. ¿Qué victoria más simbólica? Pero eso fue porque las Yamaha corrieron al límite y forzando esos motores al máximo, pero desde luego estuvieron intratables
a lo largo de la temporada. Y esa fue la última temporada del equipo oficial Yamaha en el Mundial, porque como el resto de los fabricantes, pues como decíamos, con el cambio de reglamentación decidieron que dejaban el campeonato, pero no abandonaron su actividad en las carreras, sino que se quedaron desarrollando las motos carreras cliente, que serían básicas para las parrillas de 250 y 350 en los años sucesivos, y yo creo que es algo de lo que podemos hablar en el próximo episodio de estos 60 años de Yamaha. Hombre, sin duda que hablaremos. Hemos repasado esa primera edad dorada de Yamaha en el Mundial, de momento solo centrado en las categorías pequeñas, pero como dices, seguiremos avanzando en esta historia, esta sexagenaria historia de Yamaha. Son 6 décadas de éxitos en el Mundial de Motociclismo. Hemos repasado esta primera etapa, nos quedan todavía muchos episodios que iremos contando a continuación en estos sucesivos podcasts de Hospitality Motociclismo. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Y retomamos todo el tema que habíamos tratado, que estábamos tratando en este inicio del podcast, que es el de la moto clásica, este mundo que nos apasiona, que apasiona a tantos y del que aquí ya hemos presentado, habéis conocido antes al maestro Ángel de la Maza, que es probablemente aquí en España de las personalidades que más conoce en este mundo de la moto, y que, Pepe, yo creo que ahora nos toca un poco que también Ángel nos cuente qué es o qué se considera moto clásica, porque hay una cosa que es la moto clásica, que a lo mejor todos tenemos ese concepto o que consideramos, pero luego hay una reglamentación a nivel legal de lo que se considera una moto histórica, que no es lo mismo que la moto clásica. Bueno, yo creo que el problema que nos podemos encontrar es que, claro, en los 70 la moto tenía 70 años de historia. En el año 2020 la moto tiene 120. Y entonces ya lo que es puede ser clásico, más clásico, viejuno y del paleolítico. Entonces, las motos que para algunos de nosotros pueden ser clásicas, para gente actual puede ser ni siquiera una moto, ¿no? Puede ser algo de los picapiedra que hay por ahí, ¿no? Ángel es una persona que conoce las motos clásicas desde las de 1900 hasta las de 1980. De hecho, cuando ha venido aquí a nuestra redacción, ha venido con una Kawasaki, con una Z1000 con transmisión por cardan. Yo tengo una moto parecida, es una moto que parece que va anclada al suelo. O sea, si pesa 200 kilos, parece que pesa 350. Pero a lo que me refiero es que es una persona que, a pesar de trabajar con motos británicas de los 50, pues también lo hace con las japonesas de los 80, incluso no sé si tendrá alguna de los 90. Ángel, ¿qué es una moto clásica ahora mismo? Pues es complicado, porque una moto clásica puede ser desde una moto de principio de los 90, que puede ser cualquier japonesa de principio de los 90, porque si te pones a sumar años, casi, o a mediados de los 80, ya cumplen la normativa de una moto clásica por edad, ¿no? Siempre se considera que una moto clásica es algo más antiguo, una moto española como las que hay en el museo, o una moto inglesa, o motos americanas, o alemanas, o italianas, ¿no? Pero porque tienen otra tradición más antigua. Aquí todos recordamos una Le Mans, o recordamos una V7 Sport, o recordamos una Triumph Bonneville, o muchas marcas en ese aspecto que sí son clásicas por trayectoria de marca y por historia de la marca, ¿no? Y por palmarés de la marca, en lo que estabas hablando antes, de los años 60. Eso son motos clásicas sin duda, ¿no? Pero en la actualidad, pues cualquier motocicleta que cumple una edad, aunque la veas por la calle y tenga una pila de caballos y tenga ya muchas características de moto moderna, pues también puede ser una moto clásica, ¿no? Y eso hay marcas que lo tienen. La mía, por ejemplo, bueno, es un mal ejemplo poner la mía. La mía es del año 79. Pues bueno, pues es una moto clásica porque cumple un montón de años, aunque parezca que no. Pero poniendo ese ejemplo, pues he pasado por varias fases, ¿no? Yo me paraba en un semáforo hace unos cuantos años y era la época de las dos tiempos, las de T80, los chavales con motos de 80 centímetros cúbicos, y a mí no me decían, vaya moto vieja. Esa era la opinión, ¿no? En la actualidad, pues en los semáforos se para la gente de mi edad, o gente, bueno, básicamente gente de mi edad,
que dicen, la Kawa, qué bien la tienes, qué bonita. Bueno, es gente que recuerda, ¿no? Es gente que recuerda unas cosas que en su juventud o lo han visto en las revistas porque pocas se han visto por aquí. Realmente no teníamos mucho. La mía es rematriculada, tenía matrícula francesa y la compré, me hice con ella en el 92, o sea que ya tenía unos años detrás y tal. Y claro, pues no es fácil encontrar esas motos cuando en Europa pues tenían motos japonesas por todos los lados y lo que no tenían eran ni Guzis, ni BMWs, ni Laverdas, ni todas, porque eran motos muy caras. Y aquí estaban todas esas motos. O sea, aquí estaban todas las motos que ahora se consideran clásicas y que se consideran pues interesantes como moto clásica, ¿no? Luego otra cosa son las motos antiguas. Las motos antiguas, como antigüedad, por entenderlos en un vocabulario más o menos, pues son las que son anteriores a los 60, 50, 40, ya de antes de la guerra o todo eso, pues son motos, pues evidentemente son clásicas. Esas están en otro nivel. En mi opinión son de coleccionista, ¿no? Pero no son motos excesivamente utilizables, no son, ni siquiera las que son de los 60 tampoco son muy utilizables para el tipo de tráfico y las condiciones de las carreteras y la velocidad que se mueven los coches, ¿no? O sea, tú vas en un vehículo que tiene frenos de tambor, como bien decías antes, la tienes que arrancar a patada y que no se te pare en un semáforo, que esa es otra, ¿no? Entonces, esas cosas son los que convierten una moto que anda en una moto clásica, en una moto histórica, en diferentes matices. Ahora, según la legislación, pues una moto histórica es lo que tiene unos años determinados desde una fecha determinada, sea del año 30 o sea del año 89. O sea, es igual, ¿no? Como documentación de moto histórica. ¿Ventajas de la moto histórica? Pues, bueno, pues la verdad es que no están muy claras. ¿Que puedas andar por el centro de Madrid? Bueno, tampoco es un placer andar por el centro de Madrid con una moto histórica, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Parece que estoy hablando de mis motos, pero bueno, no tengo más que 4, o sea, que tampoco tengo una colección. Pero yo tengo una Triumph Bonneville del 73. Es una Bonneville del 73 que va muy bien, que en la memoria iba muy bien cuando yo tuve una, hace muchos años, la tengo desde hace menos tiempo, pero es imposible andar por el centro con ella. Esto es una sensación muy rara. Yo no puedo meterme entre los coches, no puedo aguantar 4 semáforos seguidos, se me muere todo ahí, ¿no? Entonces, pues no tiene ninguna validez que a mí me hagan andar con una moto histórica por el centro de Madrid. Bueno, como eventos o como cuestiones, pues es muy interesante que las motos se vean y que son un adorno para una ciudad, también es cierto, porque andar con esa moto no es lo mismo que andar con cualquier otra cosa, ¿no? Pero en plan documentación histórica, las ventajas a lo mejor son que no tienes que pasar la ITV con tanta regularidad o que ya no pagas el impuesto municipal, o que los seguros son más baratos. Entonces, esas sí son unas ventajas, ¿no? Pero vamos, te digo, con la Boni, por hacer la gracia, me metí hace un mes por la Gran Vía y debió ser el día que más tráfico había en la Gran Vía y la verdad es que no experimenté ninguna sensación placentera, vamos, o sea, no tiene... La utilidad es la otra, ¿no? La utilidad es, pues, que si tienes 2 o 3 motos históricas, pues bueno, no te salen tan caras en el sentido de mantenimiento burocrático, digamos, ¿no? O sea, que eso es... Oye, Ángel, ¿y qué para hacer una moto histórica, qué hace falta? O sea, que hay 25 años de antigüedad, o sea, ¿cómo conviertes una moto histórica? La pones con placa matrícula con la H por delante, que no es ni de Huesca ni de Huelva. ¿Qué hace falta exactamente para tener una clásica? Pues en realidad, para hacerla histórica necesitas, o bien tenerla, necesitas un poder notarial, por regla general. Eso lo primero, ¿no? Porque también una moto histórica lo que hace es rehabilitar una moto que de repente pues te encuentras que no tiene documentación, que no tiene papeles, que no tiene una mala procedencia, pero que bueno, que todas esas cosas se extravían o no se tienen, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso te da la opción de esa moto poderla rehabilitar, poder circular con ella y poderla conservar, porque en las motos que estábamos hablando antes del museo, ¿cuántas habrá que se han ido
o donde sea, por falta de documentación, porque antes por el campo no era obligatorio, porque tal. Entonces ese tipo de motos pues sí se puede rehabilitar, ¿no? Motos que se les puede sacar los papeles, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Porque es recuperar patrimonio, ¿no? En ese sentido sí que es recuperar patrimonio, ¿no? Que no se pierda, que no se vaya a la chatarra, que no desaparezca, ¿no? Y que no sirva solamente para piezas, sino que hay motos muy interesantes que se pueden recuperar. A partir de ahí ya pues una cuestión burocrática, que en cada comunidad autónoma pues funciona de una manera. Entonces, pues el proceso exacto no te lo puedo decir porque me voy a equivocar, ¿no? Los pasos seguro que algunos me equivoco. Pero sí hay personas que sí se dedican a ello. Tiene un coste económico que iba a decir que es una faena, iba a decir otra cosa. Pero es que te vale casi rehabilitar tanto un Vespino como un Rolls Royce. Entonces, claro, eso no tiene mucho sentido. Un Vespino es un Vespino y un Rolls Royce. Si estamos hablando, no sé, pues entre 800 o 1.000 euros, 700. Depende de cómo se haga y depende de quién lo haga, ¿no? Pero no tiene sentido que un Vespino cueste lo mismo para poner una plaquita de ciclomotor, ¿no? Entonces, y que el que tiene un coche que vale dinero, no tanto en Rolls Royce, vamos a poner un Alfa Romeo de los 70, que no sea tampoco ni una cosa muy maravillosa, ni muy bonita, ni muy tal, pero bueno, es un coche que a lo mejor pues sí merece la pena rehabilitar, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? La imposibilidad de poder hacer cosas baratas, hacerlas históricas, mientras que las cosas caras sí son más interesantes hacerlas históricas, ¿no? O sea, en ese sentido, sí. Pero bueno, eso es un matiz administrativo que tampoco... Y una cosa, Ángel, si ya según la normativa se exige, pues eso, 30 años de antigüedad mínima para que un vehículo se considere histórico, estamos hablando de que ya pues motos deportivas de los 80 y de los principios de los 90 ya se podrían considerar vehículos históricos. Claro. No sé si para ti, que estás en este mundo y que lo conoces también, tiene el mismo valor como un vehículo histórico clásico, una deportiva de los 90 que además se comercializó tanto y se vendieron tantas como toda esa moto de la industria española de los 60 y 70... que no sé, no sé si tiene otro encanto o tiene otro valor para ti. No, son otros matices. Son cosas que te digo que eso lo veo yo en los semáforos. O sea, es lo que más veo en los semáforos, ¿no? ¿Quién mira cada moto? O sea, eso es muy interesante. Hay motos que la gente no mira. O sea, yo tengo una Ducati Scrambler del 74 porque fue mi primera moto. No esa, pero yo cuando iba a la facultad, pues tenía una Ducati Scrambler. Que no estaba mal, no estaba mal. Y esa moto, pues no la miran mucho. Y a mí es una moto que me gusta mucho. Y la Triumph, pues tampoco la miran demasiado. Ahora, en este momento, lo que más miras es la Kawa, que a mí me sorprende, ¿no? También me sorprende que la que miren y la que me pregunten es más por la Kawa que por una Triumph Bonneville del 73 o por una Ducati Scrambler del 74, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la tendencia, ¿no? Me hablas de una moto japonesa de los 80, pues cualquier Cazeta o Suzuki GSX-R o GSX 1100 o ese tipo de motos, pues también son clásicas, claro que son clásicas. Mira para atrás y mira la pila de años que tienen, ¿no? Entonces, pero son clásicas también porque han supuesto algo muy importante, ¿no? Es un cambio en el tipo de motos, en el concepto de moto, en lo que iban teniendo, 16 válvulas, no sé, o sea, son cosas que empiezan, inyección, por ejemplo, ya había inyección en los años 70, ya que te digo, que lleven 3 frenos de disco, que luego empiecen con el ABS, pues eso, aunque nos parezca muy moderno, pues también fueron pioneras en cierto tipo de tecnologías, aunque todo proviniese de la competición, ¿no? Que también es una parte importante para que esto se desarrolle. Pero yo creo que el valor de las japonesas, aunque a los que nos gustan las motos viejas, ¿no? sea contradictorio, el valor de las japonesas es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante porque hay gente que ha nacido ya viendo esas motos. O sea, como yo veía el motociclismo, por ejemplo. Leía el motociclismo cuando tenía 15, 16, 17, 18 años, esa época, ¿no? Y a mí lo que me fascinaba eran las carreras
que era lo que más me gustaba leer en el motociclismo, las carreras del angloamericano, ¿no? Las carreras de Daytona, el AMA, el High Springsteen en Dirt Track, en el número 1, de todo eso. Eso a mí me fascinaba, ¿no? Entonces, ese tipo de motos es lo que a mí me refleja un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, eran motos que en esa época era lo que se veía, lo que se leía y lo que... Hombre, no lo veías, ¿no? Porque no lo veías por la calle. Pero sí era lo que te apasionaba, ¿no? Entonces, claro, coges un gusto por unas cosas, ¿no? Pues lo cojo el gusto por las motos inglesas. Me encantan las Triumph, he tenido Trident, he tenido Bonneville, he viajado con Trident. Es una tontería, pero bueno, yo me fui a Inglaterra hace 1000 años en una Trident, que ya era vieja, y cuando llegué, pues ya había cruzado el ferry, andaba por allí y tal. Y los ingleses me levantaban el pulgar diciendo, ole, qué bien, pero luego se llevan el índice a la 100, el índice a la 100 y hacían así como un destornillador, ¿no? Entonces decían, sí, muy bonito, pero estás loco, no sé cómo te atreves a venir hasta aquí con ese cancarrio, ¿no? Y eso que eran los fabricantes, pero bueno. Entonces, claro, esas cosas que te apasionan vienen de un poquito más atrás, ¿no? Entonces, si a la gente ahora le gustan las motos japonesas de los 80 o de los principios de los 90, mediados de los 80, pues es porque es lo que tiene en la retina, ¿no? Eso es lo que tiene en la memoria. Y es lógico que eso les guste. O sea, es porque a la gente joven le gusten otras cosas más cómodas de llevar, más fáciles de llevar y con menos complicaciones, ¿no? Y ya con motor de arranque, con 4 cilindros, potencia y eso, pues es más lógico que a la gente de ahora le guste, ya no miran tan atrás, ¿no? como para fijarse bueno, se fijan en las Triumph modernas, se fijan en las Ducati Scrambler modernas, se fijan en el Revival, en lo post-clásico. Bueno, ahora todo es post, ¿no? Todo es post-clásico. Pero realmente sí es lo que la gente tiene en una memoria ya lejana, ya ni siquiera memoria suya, ¿no? Sino una memoria adquirida de algo. Y bueno, está muy bien que la gente entre en las motos por una Boni, por una Ducati Scrambler, por las Zetas nuevas, las Zetas de Kawa, tan verdecitas y tan bonitas y tal. Y eso es la entrada ideal al mundo de la moto, ¿no? Una cosa que aparte de ser una moto que cumple con todas las características modernas, tiene otro aire. Eso también creo que es un factor de marketing importantísimo porque las motos también se vendan, ¿no? Oye, sin duda lo retro está más de moda que nunca, además. Sí, Ángel, pero además hay una cosa que es que una moto clásica puede ser una ruina, ¿no? O sea, si tú quieres coger una moto clásica que no esté en perfecto estado y te pones a restaurarla, yo he tenido experiencias realmente, no iba a decir desagradables, pero un poco alucinantes, como que ponerle 2 guardabarros y un faro me cueste más que la moto. Sí, en eso coincidimos porque nos gastamos el dinero también en esas cosas, ¿no? O sea, que sí está claro que las motos clásicas son... No guarda relación lo que te vas a gastar en ella con el precio de venta, muchas veces, ¿eh? Hay veces que te pasas, se te va la mano y luego esa moto no vale realmente, pero lo estás haciendo por otro motivo. Si lo haces por otro motivo... ¿Es algo que ocurre en nuestro país o es algo generalizado? Porque yo creo que en nuestro país la gente, sobre todo con la moto española, se aprovecha. Bueno, alguien me va a tirar una piedra, pero bueno. Aquí las cosas son muy caras. Eso es así, ¿no? Aquí las cosas son tan caras como que si tú tienes una Bulta que quieres comprar un pistón, yo por ese precio me mandan una caja de pistones con sus bulones, con sus segmentos, todo eso de Polite, ingleses, por menos. Por menos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que a mí son 2, o sea, que son 2 por 1. O sea, que en ese sentido las cosas son muy caras. Cierto es que no todo lo que compras a Inglaterra, refiriéndome a las motos inglesas, proviene de Inglaterra. O sea, los ingleses trabajan con mercados en Indonesia, en China, en Taiwán, en todo eso y tal, que abaratan mucho el coste de las piezas, aunque luego pasen por Inglaterra y te lo vendan como Made in England, que es lo que ellos, con su Commonwealth, pues hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, pues eso abarata mucho los costes de las cosas, ¿no? Pero aquí, en general,
los precios de las cosas de Bultaco, de Montesa, todo eso están como subidos en un pedestal. Yo creo que valen demasiado caros, ¿no? Para un restaurador, no, para un aficionado medio, ¿no? Que quiere dejar su moto en condiciones, quiere dejarla bonita, quiere tal. Entonces, bueno, pues todo lo que quieres hacer te cuesta más dinero de lo que en realidad le costaría a un francés restaurar una moto francesa, o a un inglés restaurar una moto inglesa, o a un italiano, ¿no? O sea, que en ese sentido no es fácil aquí sacar las cosas adelante, ¿no? Una Ducati, vas a pedir piezas de Ducati, las piezas de Ducati son carísimas, ¿no? De monocilíndricas, o sea, no te estoy hablando ya de motos de 7,5, ni de Sport, ni cosas. Entonces, pues si todo es así, un escape, un manillar, 2 aletas, que te estoy hablando cosas que te visten la moto simplemente, que no van más allá, ¿no? Pues entonces es muy difícil que la gente se meta a ello, ¿no? Que se meta a poner cosas originales, que se meta a poner, porque todo es excesivamente caro. Para mi gusto, ¿eh? A mí me parece, y te lo estoy comparando con otras motos, o sea, que parece que son otras motos como de más categoría, ¿no? Que no se me entienda mal, que categoría ya tiene Bultaco bastante, o sea, que tampoco vamos a desmerecerlo, ¿no? Es que con esto que me estás contando, no sé, Pepe, si alguna vez lo has dicho tú, si el valor precisamente de las clásicas o las clásicas españolas está por encima del de, como lo decía Ángel, otro tipo de clásicas japonesas, ahora que estamos hablando de ellas, o incluso otras clásicas europeas. Hombre, lo que ocurre es que con las motos españolas, sobre todo hace un tiempo, eran las motos que, como os hemos comentado cuando hablábamos de la exposición Made in Spain, que eran las motos que habías tenido tú, que eran las motos que le tenías aprecio, que era la moto de tu padre o la tuya propia que querías, por decirlo de alguna manera, restaurar. Y entonces ahí es cuando se abría la jaula de los lobos. En España hay muy poca gente que hubiese tenido una Triumph Bonneville o una Harley Davidson. Entonces, pues primero que no hay mercado y que no hay piezas, porque eso jamás ha habido aquí. En España lo que fabrica la gente y lo que se vende es de la moto española, que es lo que nos trae a la picaresca de nuestro país, porque además es un mercado muy pequeño, porque es el mercado nacional. Unas piezas de Triumph Bonneville se pueden vender en absolutamente todo el mundo y al final pues hay una mayor oferta. Aquí no, aquí guardabarros de Bultaco hay 4 personas que las hacen y se guardan muy bien de venderlo bien caro, ¿no? Sí, realmente sí, en eso sí es cierto, es así. O sea, no hay otra explicación a esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas motos que antes encontrabas hace tiempo, ¿no? Pero encontrabas una Bultaco, no sé, una Matador, o encontrabas una Montesa H6, o por ejemplo, un Montesa H6 eran unas motos normales, siguen siendo bastante normalitas, pero ya empiezan a tener un precio, ¿no? No sé si valor, porque no todas las motos son, me voy a meter en un charco, pero bueno, no todas las motos antiguas son válidas, ¿no? O sea, no por tener una edad ya. Yo no tengo motos que sean muy valiosas, o sea, una Ducati Scrambler, bueno, en mercado internacional se paga más, por ejemplo, se paga más en Italia que aquí, ¿no? O sea, aquí no parece ser que sea una moto española, una Ducati Scrambler, ¿no? Pero bueno, no todas las motos, no todas las gamas de cada modelo son igual de valiosas que otra clásica por ser clásica simplemente, ¿no? Por ejemplo, en Italia tienen una cosa que está muy bien pensada, tienen mucho amor por las clásicas, han fabricado muchas motos desconocidas totalmente de antes de la Segunda Guerra Mundial, después el proceso fue un poco parecido al español, ¿no? Fue un poco motorizar, ¿no? Pero todo lo que se fabricó y todo lo que llega a clásico llega por un registro que se llama el ASI, que es un registro donde cada moto está pasada catalogada por unos expertos, no con la finalidad de hacerla histórica como aquí, decir, no, esto es un club, esta moto es clásica, se puede dar como clásica y se le pone no, una catalogación que la valora, esa moto
el modelo, el año y por qué esta vale y por qué la del año siguiente no vale nada, ¿no? O sea, que también en eso hay muchos matices, ¿no? Entonces eso sería interesante hacerlo aquí. No sé si se podrá o no se podrá, o se querrá o no se querrá, ¿no? Pero los italianos sí lo han hecho muy bien. Y sus motos están muy bien valoradas porque están muy bien medidas. Esta moto vale tanto, pero esta que parece que es igual no vale tanto porque esta no es igual a esta, ¿sabes? Entonces aquí parece que están todos con un poco de tabla rasa, no tabla rasa exactamente, pero sí que por ser Bultaco vale tanto y por no serlo vale menos, ¿no? O sea que esa es mi opinión, ¿no? Eso es lo que he visto yo por ahí, ¿no? Muy bien. Muy bien, bueno, pues yo creo que nos hemos sumergido y hemos profundizado en un tema ultra interesante como es el de la moto clásica, qué es, qué concepto tiene y sobre todo una opinión tan válida como la de nuestro amigo Ángel de la Maza, que nos ha contado pues historias personales y también de un poco de cómo ve él el mundo de la moto clásica en nuestro país. Vamos a seguir hablando de motos clásicas, vamos a seguir hablando de este mundo, pero vamos a darle un toque ahora de competición porque si decíamos que lo retro está de moda, también las competiciones de clásicas están de moda. Y digo que están de moda las competiciones de clásicas porque, Marcos, cada vez se ven más competiciones de off-road, pero también de circuitos con esas motos de 70, de los 80, que la verdad es que es otra forma de correr, pero que es muy cachondo también de ver, ¿no? Efectivamente, las clásicas están de moda también en las carreras, porque en mayor parte el uso que se le dan las motos clásicas pues es a modo de contemplación, tenerlas en un museo o en el garaje particular de cada uno para evocar el pasado, es un disfrute estático. Pero resulta que las motos no son cuadros, porque las motos tienen ruedas para un uso dinámico. Y hay mucha gente que las utiliza pues o bien para dar un paseo, a lo mejor para disfrutar una ruta en el campo, pero también para competir, sí, para competir, para alinearse en una parrilla de motocross o una salida de enduro y competir unos contra otros. Y esto no es algo nuevo, pero sí que en los últimos años vemos que está creciendo. Por ejemplo, el trial es una de las disciplinas que tiene un poco más de tradición en las carreras clásicas. Por ejemplo, en España existe un campeonato nacional de trial clásico desde 1999 y también se ha visto mucha tradición en citas como los Scotties, etcétera. Pero en disciplinas como el motocross eran un poco más inhabituales. Había cierta tradición en países, sobre todo como Italia o también en Gran Bretaña, como el conocido motocross que se organiza cada año en Farley Castle, que es considerado el motocross de las naciones para pilotos veteranos, que reúne anualmente pues casi 600 participantes. De hecho, por ejemplo, en varias ocasiones ha participado el equipo de España, en el que, por ejemplo, está implicado precisamente Fernando de Portugal, uno de los artífices también del museo que ahora está presente en Alcalá. Pues esa tradición poco a poco ha ido llegando a nuestro país. Ya había ciertas regiones de España, como sobre todo Cataluña o el País Vasco o Madrid, donde había encuentros o carreras o pequeños certámenes de un par de pruebas para motos de motocross clásico. Pero en 2014 llegó un impulso definitivo a este uso competitivo, que fue con la puesta en marcha de la Copa de España de motocross clásico en 2014. Fijaos que, por ejemplo, en esa primera temporada el certamen constaba solo de 3 pruebas y en las carreras había unos 20 o 40 pilotos, pero ahora, 8 años después, en la última temporada de 2021, el certamen constó de 6 pruebas, las mismas que, por ejemplo, tienen las categorías élite de MX1 y MX2, y la media de participantes era de 100 pilotos por prueba, o sea, más que las categorías élite. Esto demuestra que hay un auge bastante patente. Está claro que beneficia mucho el crecimiento de las motos clásicas, pues las categorías Evo y Super Evo, que son para motos a partir de los 90 hasta el 97, creo que es la categoría Super Evo actualmente. Y entonces, claro, esto, como comentabais antes, esto ya implica la llegada de las motos japonesas y, lógicamente, es más fácil encontrar, pues, por ejemplo, una Honda CR del 94 y restaurarla, porque hay muchas piezas y es posible pues, hacer lo propio con una Capra del 78. Esto, entonces, por eso yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir viendo este auge, no solo en motocross, sino también en otras disciplinas como el enduro,
en la que, por ejemplo, se organizaba un Campeonato de España de 2018 y, por ejemplo, también se ha visto en 2017 una categoría vintage en los ISDE, precisamente en los que se organizaron aquí en España, en Navarra. Y también estamos viendo otras categorías, como por ejemplo la velocidad. Hace un par de años se ha estrenado el Campeonato de España de Superbikes Legends para motos de hace unos años. Y si no olvidemos que aparte de las cosas del barrillo, en los circuitos llevamos mucho tiempo teniendo motos clásicas. Antes corrían las Guzis y las Bultaco y las Norton Manx y ahora corren las FZs y las CBRs, ¿no? Y yo lo que digo, si ya en circuito a veces dices meter una clásica, con los riesgos que supone ante una caída, dañar una moto que suele ser una joya, lo que también demuestra, Santi, tú que te has pilotado, que has vivido encima de ellas, es que las motos de off-road clásicas duras son un rato, porque para seguir con los años que tiene dando saltos en circuito de motocross con esas pistas de enduro, tienen que ser resistentes. Sí, el diseño era bueno en su día. También hay que comentar que están actualizadas. Eso es cierto, el reglamento lo permite, o sea, el reglamento establece cómo tiene que ser el esquema general de esas motos, ¿no? Por ejemplo, pues 2 amortiguadores, refrigeradas por aire, frenos de tambor. O sea, hay detalles que marcan cómo es, pero es cierto que hay mucha moto clásica actualizada en cuanto a carburadores, en cuanto a encendidos, para competir. O sea, que también hay algunas clásicas demasiado modernas o incluso están los modernos que están intentando, los clásicos intentando modernizar demasiado, ¿no? Hay este mes, por ejemplo, en la revista Moto Verde probamos una Montesa, un Enduro 360 H7 con bastantes características actuales, pero es que es habitual ver algunas pues con materiales que no existían en su época, ¿no? Basculante de aluminio, caja de filtro de aluminio, admisión por láminas, CDIs programables. Quiero decir que el mundo de la competición de la clásica está muy activo en velocidad, trial, cross, enduro, incluso en resistencia, que también hay campeonatos de resistencia de clásicas en circuito, pero que también están muy actualizadas en suspensiones, en muchos elementos que no existían en su día y que las hacen tan poderosas como pueden ser las motos de enduro actuales. Hay algunas Montesas por ahí del Classic TIC Montesa que, ojito, si se enfrentasen a motos modernas, ¿verdad, Marcos? Que tú las has probado también. Sí, ya las he probado y vi cómo ajustaban el encendido con un portátil. O sea, eso es trampa. La verdad es que trampa no, el reglamento lo permite. Países, pero es que ese es el espíritu de las carreras, ganar. He caracterizado las especialidades por campo, es que siempre ha habido por ahí algunos pillos, No, pero el reglamento lo permite en España, no es trampa. Es muy interesante. Si ves velocidad no puedes poner la moto como te dé la gana. La moto es la que es. ¿Sí o no, Juan Pedro? Sí, yo en eso estoy de acuerdo con Pepe. Es que va contra el espíritu de las clásicas. Las clásicas tienen su esencia, su vida, su forma de ser y si tú le pones tecnología actual, pues ya no es lo mismo. Ya no es una clásica, es una moto con otro aspecto, con otro diseño, con tecnología de hoy, pero no es una clásica. Yo lo veo así. Si tú tienes una clásica, tienes que competir en condiciones de clásicos. No tiene, a mí, desde mi punto de vista, no tiene sentido cambiar. Si tu carburador era un carburador de láminas, no tienes por qué meterle inyección, por ejemplo, si te lo permitiera el reglamento. Pues no entiendo. Yo no estoy de acuerdo, vamos. Bueno, pero también es verdad que refleja un poco lo que se hacía en su época. En su época también había preparaciones artesanales, lógicamente, no con las soluciones que hay ahora, pero se hacían cosas también. Claro, que nunca llegaban a la producción. Montesas de agua había, pero no se vendían. Claro, pero el problema, a lo mejor, mira, este caso sí que me parecería de decir, bueno, mira, pues esto es una moto, igual que, por ejemplo, Pachao, que hace poco nos dejó. Pachao hizo, en los años 70, hizo una Montesa 125 de agua, cuando las motos eran de aire. Pues si llega un preparador y dice, oye, pues esta, por ponerte un ejemplo, una Enduro, una H6, que es una moto con cilindro de aire, pues le voy a hacer una preparación de agua. A mí me parece razonable decir, vale, pues con las herramientas que tenemos, con los motores que tenemos, le vamos a hacer una refrigeración líquida. Vale, eso me parece bien, pero otro tipo de historias ya te sales del concepto, sobre todo porque hemos visto que en su día
En el caso de Pashao hubo alguien que hizo eso. Pero bueno, nada más, es una idea más. Sí, normalmente se escudan muchas veces los que hacen este tipo de modificaciones en esas unidades extrañas que en su día compitieron. No, mira, había una, por lo tanto, era de esta época y se puede utilizar. Yo recuerdo, por ejemplo, una prueba que hicimos hace unos años en Moto Verde, era una CR 480 del 82, creo, que ya era como un amortiguador. Lo que pasa es que dentro de sus coetáneas era un poquito peor que las Yamaha o que las Kawasaki. Así que su propietario, que es un colaborador habitual de Moto Verde, pues ni corto ni perezoso le arrancó el monoamortiguador y le puso 2 amortiguadores para poder correr en Twin Shock. Entonces, donde sí, esa moto era más avanzada que las otras. Yo lo que me falta es saber si esas clásicas deberían correr también con los neumáticos que se corrían entonces, que habría que ver qué gracia. Pero bueno, dicho queda, es un mundo también que se está también... que está en auge, que está creciendo, el de las competiciones clásicas, que como digo, tiene mucho encanto. Además, ya no solo es el aspecto visual, es también el aspecto sensitivo, porque ahí huele mucho a aceite, huele mucho a 2 tiempos, y eso siempre mola porque nos retrotrae, ya no a los que tenemos muchos años, sino a los que somos un poquito más jóvenes, a esas competiciones que empezamos a ver. Así que bueno, decimos competiciones clásicas, otro aspecto más de este mundo que es el de la moto clásica. Y bueno, ya este podcast va llegando a su fin. Nos toca apagar otra vez las luces de Hospitality, motociclismo, este Hospitality que hemos dedicado al mundo de la moto clásica y en el que hemos contado, pues, como decimos, con un auténtico experto de la materia, el maestro Ángel de la Maza. Muchas gracias, Ángel, por contarnos esas experiencias y por abrirnos un poco el mundo de la moto clásica que tú también conoces. Gracias a vosotros. Pues nada, me despido también de Pepe, de Santi, de Marcos y de Juan Pedro, por supuesto. Y también me despido de ti, pero no sin antes invitarte a que te suscribas, como hago siempre, a este podcast a través de cualquiera de estas plataformas de Apple Podcast, Spotify, iVoox o Google Podcast, o también, como siempre te digo, desde nuestra página web, donde vamos colgando todos los hospitality que vamos haciendo. Y lo dicho, aprovechen este febrero primaveral para montar en moto, porque los días que se van no vuelven, y nosotros, como siempre te decimos, te esperamos en nuestra próxima ruta. Sean felices y mucho gas. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos.